bendición de leer tu palabra, de escucharla, de acercarnos a ella en esta hora para pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu pueda, oh Señor, cautivarnos de tal manera que nada nos distraiga, que nada obstaculice de que esa palabra pueda llegar a nuestros corazones. Que tú sigas, Señor, hablando a tu pueblo, hablando a tu iglesia, hablando a los amigos presentes y los que puedan escuchar este culto. Señor, que tú seas glorificado, que tu palabra pueda obrar como ha obrado en mí, Señor. La palabra que tú has traído esta mañana, o trae esta mañana, Señor, es gloriosa, es de gran bendición. Por fe lo creemos y lo esperamos confiadamente y nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy arribamos a la cuarta parte, casi final, de la serie de sermones que hemos estado predicando, algunos hermanos y yo, desde el principio del mes de febrero. Y el tema de la serie es, ¿cuál es? Hagamos un repaso del Evangelio. Ustedes son olvidadizos. Hagamos un repaso del Evangelio. Hemos estado caminando con este tema y yendo al grano, en esta mañana vamos a trabajar con este subtema: los resultados de recibir el Evangelio. Los resultados de recibir el Evangelio. ¿Qué sucede cuando un ser humano recibe el Evangelio? Usted pudiera hacer su listado. Yo quiero compartir en esta mañana algunos resultados, si ustedes quieren, bendiciones, beneficios que recibe el hombre, la mujer, el niño de cualquier edad cuando recibe el Evangelio, que vale decir recibir a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. Recuerden que vimos anteriormente que el Evangelio se recibe por medio del arrepentimiento y la fe. No es un deseo emocional que usted siente en un momento y ya usted recibió el Evangelio o recibió a Cristo. Tiene que haber arrepentimiento y fe, y eso lo definimos muy bien en nuestro mensaje anterior. Así que estemos claros. Si alguien tiene dudas, consulte el mensaje anterior, escuche el mensaje que está en las redes, porque es sumamente importante que estemos bien claros de lo que significa recibir el Evangelio. Pero cuando lo recibimos, cuando recibimos ese Evangelio por medio del arrepentimiento y la fe, por una obra inicial del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces vienen estos resultados. Número 1, el hombre es perdonado de todos sus pecados. Y quiero subrayar eso. No de algunos pecados, no dependiendo del tamaño del pecado, que no hay tamaño para Dios, sino que Dios nos perdona, oigan bien, de todos nuestros pecados. No importa la condición del ser humano, que haya caído lo más profundo, que haya caído lo más bajo, humanamente hablando y espiritualmente hablando, delante de Dios y aún delante de la sociedad. La palabra de Dios nos señala que Dios nos perdona de todos nuestros pecados, no importa el más vil pecador. Y quiero ilustrárselo porque a mí me impacta la verdad, cómo Dios describe a su pueblo, al pueblo de Israel, cómo Dios describe la situación espiritual de ese pueblo en el capítulo 1. Yo quiero que me acompañen en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, comenzando en el verso 2. Miren cómo Dios habla a su pueblo de esta manera: oíd cielos y escucha tu tierra. Oigan bien, Dios pone de testigos al cielo y a la tierra para decir lo que va a decir ahora. Porque es tan grande, tan fuerte lo que Dios va a decir, que pone simbólicamente de testigo al cielo y a la tierra. Porque Jehová habla: crié hijos
y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué triste cuando los hijos se rebelan contra los padres, a pesar de todo lo que los padres puedan hacer. Eso pasa, los padres hacen todo lo posible y pasa algo que los hijos se rebelan. Dice, oigan bien la comparación que Dios se hace aquí: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y aquí viene lo grande. Aquí comienza Dios a través del profeta a describir: oh gente pecadora de su pueblo, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Oigan bien la descripción: toda cabeza está enferma. ¿No se le habrá ido la mano al Señor? Dirían ustedes. Cuando generaliza, dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Cómo es posible algo? No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y el Señor sigue ahí diciendo las consecuencias que esto ha traído. Y más adelante Dios comienza a decirle cómo Él ve esa realidad y cómo realmente Él llama a esa nación, a ese pueblo, a buscarlo y a arrepentirse. Y es entonces que en el verso 18 sucede algo sorprendente. Mientras por un lado Dios está hablando de esa manera de su pueblo, describiendo el pecado, vamos a decir, a gran escala, algo pasa en el verso 18. A ese pueblo pecador, y como Dios lo describe ahí, Dios le hace un llamado. Es decir, que en medio del pecado, no importa la condición de la persona o del pueblo o de la familia, hay esperanza. Dios ofrece perdón y esperanza si esas personas, si esa familia, si esa iglesia, si ustedes quieren, se arrepienten. El verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, eso significa, cuando dice estemos a cuenta, razonemos juntos, hablemos cara a cara. Si vuestros pecados fueren como la grana, que significa rojo intenso, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, que también significa intenso aquí, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es perdón total, amados hermanos. Significa que Dios, cuando perdona, lo hace de manera total y completa. Porque cuando dice que lo hace como blanca lana, significa que no quede ni un rasgo de nada. Lo borra por completo. Dice en Primera de Juan: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Esto nos habla de una amplitud del perdón, de que el Señor dice Isaías, que es amplio en perdonar. O sea, su gracia y su misericordia pueden alcanzar al más vil pecador, al más vil pecador. Y tenemos en la Biblia tres ejemplos, tres casos que voy a mencionar rápidamente, que lo conocemos muy bien. David, sabemos que cometió adulterio, cometió homicidio con aquella mujer de Urías. Sin embargo, él se quebrantó. Está bien que Dios mandó al profeta a amonestarlo, a Natán. Lo importante es que el hombre se quebrantó delante de Dios y produjo este Salmo 32 y este Salmo 51, que lo conocemos muy bien. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado.
Y Dios lo perdonó. Y Dios lo perdonó. Tenemos el caso del ladrón en la cruz, desahuciado, tanto socialmente como que la muerte le iba a llegar ya. Y allí, en el último instante, porque hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo Dios va a perdonar a una persona ya que ha hecho muchas cosas y que en el momento de ya muriéndose Dios lo perdona? No, no, hay mucha gente que no entiende la gracia de Dios. No importa el tamaño de nuestros pecados, si fuéramos a hablar de tamaño, no importa el momento en que llegue ese momento de arrepentimiento, en ese último instante, Dios por su gracia y por su misericordia nos perdona. Y este hombre clavado en la cruz, que se sintió llamado, vamos a decir, atraído por Jesús, encontró la salvación. El apóstol Pablo, que se describe como él mismo dentro de los más grandes pecadores del mundo, perseguidor de la iglesia, él dice que la gracia y la misericordia del Señor lo alcanzó. Gloria sea el nombre del Señor. El hombre que recibe el evangelio es justificado por medio de la fe. Y aquí tengo una definición breve de este concepto de justificación, que es un concepto bien amplio, pero se lo voy a definir. Es el acto de gracia mediante el cual Dios declara justo al pecador, perdonando sus pecados. Fíjense que la justificación está muy relacionada con el perdón. Perdonando sus pecados y aceptándolo como si nunca hubiera pecado. Eso es incomprensible. Basándose, y aquí viene esta parte, es importante, basándose no en sus propias obras o méritos, sino únicamente en la fe en el sacrificio de Jesucristo. Es un veredicto definitivo de inocente. Yo lo puse entre comillas para que nadie vaya a pensar que somos inocentes. Es que Dios por medio de Cristo nos ve con el lente como si fuéramos inocentes, pero es otorgado por Dios gracias a la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que aquel que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, leímos hace un momento, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a leer muchas citas bíblicas que hablan por sí solas. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en la sangre de Cristo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Parece que hay un juego de palabras aquí, donde prevalece la palabra justo y justicia. Léanlo bien, porque no tenemos el tiempo para desglosarlo, pero es tremendo. Así que somos perdonados, somos justificados, pero también somos redimidos, liberados de la esclavitud del pecado. Hay un concepto bíblico muy interesante que es el concepto de redención. Este concepto significa pagar un precio para rescatar algo o a alguien que está prisionero, esclavo, o en manos o en posesión de otra persona. Es un concepto muy interesante. De manera que se usaba mucho en el Antiguo Testamento el redimir, rescatar, pagando un precio, no solamente en sentido espiritual, en propiedades, con personas se rescataban pagando un rescate. Interesante eso. Inclusive hasta para casarse, una persona con otra, el hombre con una mujer. Sabemos por la palabra de Dios que el hombre sin Cristo es esclavo del pecado. Dice Juan que el que hace pecado es porque es esclavo del pecado. Por eso creo que era Lutero, no recuerdo, que dice que el pecador no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Es decir, la naturaleza pecaminosa nos mueve a hacer
acciones pecaminosas. Así que cuando el hombre no conoce a Cristo, es esclavo del pecado. Pero cuando conoce y recibe el Evangelio y recibe a Cristo como su Salvador, entonces es liberado de la esclavitud del pecado. Cristo dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre. Pero no es la verdad que la gente dice. La verdad, ¿quién es? Cristo mismo. Porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Por eso la palabra de Dios presenta una y otra vez tanto al Padre como al Hijo como Redentor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y solamente voy a mencionar uno de esos versículos que están ahí, que me encanta. Isaías dice, capítulo 43, verso 1, no temas porque yo te redimí. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú, porque hay algo interesante. Nos gusta esa parte, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que cuando la persona que compraba, que pagaba el precio, lo que compraba le pertenecía al que pagó el precio. Lo que eso significa que nosotros hemos sido rescatados y ya no nos gobernamos, no nos pertenecemos. Pertenecemos a aquel que murió y resucitó por nosotros. Somos redimidos, somos rescatados. Y ese precio que se pagó no fue oro, ni perla, ni piedra preciosa, sino la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Primera de Pedro que somos pueblo adquirido, es decir, pueblo comprado, pueblo rescatado de nuestra vana manera de vivir. Número 4, el hombre cuando recibe el Evangelio es resucitado espiritualmente y recibe la vida eterna. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él que nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pregunto a algún amigo en esta mañana, en esta tarde, ¿usted está muerto o está vivo? Quizá está respirando, pero si Cristo no ha llegado, usted está muerto espiritualmente, con un peligro de una muerte eterna, a menos que el Señor lo agarre y usted diga, aquí estoy, Señor, me entrego a ti. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Número 5, el hombre es reconciliado con Dios. Fíjense, son muchas cosas. Debemos reconocer que hay una barrera que nos separaba de Dios, y esa barrera, ¿cómo se llama? El pecado. El pecado nos lleva a rebelarnos contra Dios, a manifestar los deseos de la carne, a desear lo del mundo, a hacer amistad con el mundo. Creo que el hermano Anthony hablaba de eso el domingo en su mensaje, cuando decía lo que dice Santiago, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. De la gente del mundo podemos ser amigos, pero no del sistema del mundo, no de los criterios del mundo. No podemos ser amigos de Dios y del mundo. Entonces, el ser humano necesita reconciliarse con Dios. Cristo vino a quitar esa barrera y a desplazar esa ira de Dios que había contra nosotros. Cristo se mete en el medio y se quita esa barrera. Y entonces, en vez de la ira de Dios caer sobre nosotros, ¿sabe qué pasó? Cayó sobre Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con su vida y sobre todo en la cruz del Calvario. Entonces, por medio de Cristo somos reconciliados con Dios y esa relación se restablece nuevamente, esa comunión entre el hombre
y Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto que viene aquí le encanta a la hermana Carmen Roja, yo sé que sí. No sé por qué, pienso que le encanta. Y yo espero que a ustedes también. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, amados hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le decimos a ustedes y al mundo, en el nombre de Cristo, reconcílense con Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Número 6. El hombre es adoptado como hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Mucha gente se confunde, dice, todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, creados a su imagen y semejanza, y sabemos que esa imagen y semejanza fue dañada, distorsionada por el pecado. El hombre perdió el derecho, pero Dios en su misericordia dice en su palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Fíjense aquí, somos adoptados, somos recibidos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que significa una expresión de intimidad, de confianza a Dios. Así que ya no eres esclavo. Había una canción que cantábamos al principio. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y yo añado aquí, ya no eres criatura solamente, eres hijo de Dios. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí Pablo repite la misma expresión de Gálatas. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y miren lo mismo aquí, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y número 7 y final, fueron siete elementos que hemos estado considerando. No solamente somos adoptados como hijos de Dios, sino que somos incorporados a la familia de la fe, que es la iglesia. Es decir, una persona que es hija de Dios no se queda aislado, sino que Dios lo trae y debemos ser parte de lo que llamamos la familia de Dios, que es la iglesia. Dice en el libro de los Hechos que el Señor añadía, o sea, el Señor es que añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice otra versión, los que iban siendo salvos. Porque el que no es salvo no se puede añadir a la iglesia. Puede venir a la iglesia, puede congregarse y todo, pero no es parte de la iglesia en el sentido de que no es salvo. Y que aunque esté en la iglesia, si muere sin Cristo, tenemos que decirlo como es, se pierde. No es tu presencia en la iglesia, no es ocupar un banco en la iglesia. Asegúrate de que tus pecados sean perdonados y que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y entonces el Señor te llama y te incorpora a su familia, te incorpora a su iglesia. Así que ya no sois, dice Pablo, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
hemos presentado así a grosso modo 7 resultados, bendiciones, beneficios. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes piden más? ¿Más de ahí? ¿Quieren más de ahí? Y déjenme decirles que hay más, quizás cosas que no hemos mencionado. Pero la verdad es, amados, que tenemos que considerar, tenemos que valorar realmente lo que hemos recibido. Nosotros debiéramos estar en otra actitud, en otra condición espiritual, recibiendo tanto de parte de Dios, vamos a decir, un paquete de 7 cosas que nada ni nadie lo puede hacer, nada ni nadie lo puede dar, solo por la gracia y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Así que lo que el Señor nos invita en esta mañana es a considerar lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo, y que nosotros podamos corresponderle al Señor y tratar de vivir cada día como es digno del Evangelio que hemos recibido. Póngase de pie.